Érase una vez en el pueblo de Casima un príncipe llamado Eduardo. Era alto, guapo y adinerado. Rasgos que despertaban admiración y envidia a partes iguales. Muchas mujeres del pueblo se sentían atraídas por él. Pero Eduardo se comportaba con arrogancia. Era orgulloso y le encantaba hacer alarde de su estatus. Se creía superior a los demás y trataba las emociones de la gente con descuido, rompiendo el corazón de muchas mujeres que lo admiraban. Todas las jóvenes de Casimba soñaban con captar la atención del príncipe. Pero para Eduardo, todo era solo entretenimiento. Disfrutaba de la atención, pero rara vez ofrecía sinceridad a cambio. Susurraba palabras encantadoras y planeaba gestos grandiosos y elaborados para cautivar a las chicas. Pero en cuanto una se enamoraba de él, se aburría y se alejaba, solo para comenzar el ciclo de nuevo con alguien nuevo. Su reputación se extendió rápidamente por todo el pueblo. La gente hablaba en voz baja de cuántos corazones había destrozado Edward. Reconocían el patrón. Hacía sentir a una chica como si fuera su mundo entero, solo para descartarla en cuanto ella lo creía. En ese mismo pueblo vivía una joven llamada Tiffany. Era diferente, una joya intacta por los juegos de Edward. Criada por su sabia abuela, Tiffany creció aprendiendo los valores de la humildad, la inteligencia y la bondad. La belleza de Tiffany era radiante, como el sol de la mañana que se alza sobre las ondulantes colinas de Nigeria. Pero era su mente la que brillaba aún más. Aguda, reflexiva e intrépida. No buscaba atención ni aprobación. Mientras otras chicas se arreglaban y se reunían cerca de la mansión del príncipe, Tiffany se ocupaba de sus estudios y tareas diarias. Leía todos los libros que su abuela había coleccionado y ayudaba a cuidar la pequeña parcela familiar. Vivía con un propósito. Edward la notó. Al principio, fue su indiferencia lo que lo intrigó. Mientras otros competían por su sonrisa, Tiffany ni siquiera lo miró. Eso hirió su orgullo y despertó su curiosidad. «¿Se cree superior a mí?», murmuró una tarde. «Ya veremos cuánto dura». Para Edward, Tiffany se convirtió en un rompecabezas por resolver, una montaña que escalar. Empezó su búsqueda con todas las herramientas habituales: brazaletes de oro, telas bordadas y perfumes de tierras lejanas. Se los envió a su puerta, seguro de que la deslumbrarían, pero Tiffany se los devolvió con notas amables. «Gracias, pero no necesito estas cosas». Edward, que no se daba por vencido fácilmente, cambió de estrategia. Escribía cartas emotivas llenas de poesía y halagos. Las serenaba bajo las estrellas, con su voz resonando entre los árboles. Los aldeanos observaban con asombro, murmurando: «Quizás este sea diferente». Aún así, Tiffany permaneció inalterada. Podía ver a través de la actuación. Tras el encanto de Edward, percibía un vacío. Él no la conocía, no la entendía y, desde luego, no le importaba. Al menos no de la forma en que ella creía que el amor requería. Tiffany no odiaba a Edward. Al contrario, lo criticaba. Pensaba que era trágico que alguien tan privilegiado confiara en máscaras en lugar de en la autenticidad. No era amor lo que buscaba, sino validación. Con el tiempo, la fascinación de Edward se profundizó. Empezó a hablar con Tiffany directamente, no solo para cautivarla, sino para comprenderla. Le hacía preguntas y, por una vez, escuchaba atentamente las respuestas. Tiffany le contaba historias que su abuela le había transmitido, relatos sobre los orígenes de la aldea, lecciones de antiguos jefes, leyendas que encierran verdades más profundas que el oro. Habló de honor, responsabilidad y empatía. «Crees que ser príncipe te hace importante», dijo una vez, «pero la verdadera importancia reside en cómo tratas a la gente, no en cuántas personas te admiran». Al principio, Edward intentó discutir, pero a medida que continuaban sus conversaciones, sintió que algo cambiaba en su interior. Las palabras de Tiffany lo inquietaron positivamente. Se le quedaron grabadas en la mente, repitiéndose cuando no dormía. Empezó a cuestionar sus acciones pasadas.
Recordó a cada chica a la que había engañado, a cada persona a la que había rechazado. Por primera vez, la culpa empezó a crecer. Sin saberlo, Tiffany se había convertido en su espejo, reflejando al hombre que había sido y al hombre en el que podría convertirse. Finalmente, Edward llegó a un punto crítico. Una mañana, caminó hasta casa de Tiffany sin regalos, sin poemas, ni grandes discursos. Se quedó frente a ella más callado que de costumbre, con expresión insegura. «Necesito decir algo», comenzó. «Y no espero nada a cambio». Tiffany levantó una ceja, pero no dijo nada, invitándolo a continuar. «Cuando te vi por primera vez», confesó, «pensé que era solo otra chica que se enamoraría de mí. Traté tu indiferencia como un desafío. Quería conquistarte como con las demás. Ese era mi objetivo». Bajó la mirada, avergonzado. «Pero entonces algo cambió. No eras como las demás. Y no solo porque dijiste que no. Me hablaste como nadie lo ha hecho, sin miedo, sin halagos. Me dijiste cosas que no quería oír, pero que necesitaba oír». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Me hiciste darme cuenta de lo vacía que me había vuelto». Fanny no lo interrumpió. Lo observó atentamente. «No estoy orgullosa de quién era», continuó Edward. «Y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. No solo por ti, sino porque ya no quiero ser ese hombre». Retrocedió un paso, dándole espacio para responder. Tiffany lo observó durante un largo rato. Su silencio no era frío. Era cauteloso. Luego habló con voz suave. «Estás siendo sincera», dijo. «Es un comienzo, pero no cambies por mí. Cambia porque es lo correcto». Él asintió lentamente. «Entiendo». Hubo una pausa entre ellos, un momento en el que el tiempo pareció ralentizarse. Tiffany no sonrió. No prometió nada. En cambio, lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza en los ojos. Era como si sintiera lástima por él, pero también viera una oportunidad para que mejorara. Tiffany entonces compartió algo profundamente significativo con Edward, algo que permanecería con él mucho después de que terminara su conversación. Le dijo que la verdadera fuerza no reside en cuántas personas te admiren ni en la facilidad con la que puedas cautivarlas. La verdadera fuerza, explicó, proviene del carácter. Se nota en la forma en que tratas a las personas cuando nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando no hay nada que ganar. No se trata de cuántos corazones conquistes, Edward, dijo con dulzura. Se trata de cuántos proteges, cuántos eliges no romper. Esas palabras lo impactaron como una repentina ráfaga de viento atravesó el calor. Edward nunca había visto la fuerza desde esa perspectiva. En su mundo, la fuerza siempre había significado influencia, aplausos y admiración. Pero ahora, Tiffany le ofrecía un poder diferente. Uno que no brillaba por fuera, sino que crecía silenciosamente desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo de otra manera. No estaba orgulloso de lo que veía. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Edward. Un cambio silencioso pero poderoso que guiaría las decisiones que tomaría a partir de ese día. En los días siguientes, Edward comenzó a reflexionar no solo casualmente, sino profunda y honestamente. Se quedaba despierto por las noches mirando el techo de su habitación, pensando en sus acciones pasadas. Recordaba todas las palabras descuidadas, los gestos falsos, las chicas que le habían sonreído con esperanza en los ojos, solo para que él se marchara sin dar explicaciones. Y entonces tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Buscó a las mujeres a las que había lastimado, no como un príncipe, ni con regalos ni halagos, sino como un hombre que finalmente estaba listo para asumir su responsabilidad. Fue a sus casas, esperó pacientemente si estaban ocupadas y las miró a los ojos cuando abrieron la puerta. Hablaba en voz baja pero clara. «Lo siento», decía. «Ahora veo lo egoísta que fui. Te lastimé y lo siento de verdad». Algunas se quedaron atónitas. Otras apartaron la mirada.
Unas pocas escucharon en silencio con lágrimas en los ojos. Algunas aceptaron sus disculpas con gracia, incluso con amabilidad. Vieron que intentaba ser mejor. Pero no todas estaban listas. Algunas se negaron a escucharlo. Una mujer dijo con dolor en la voz: «Es demasiado tarde, Edward». Algunas heridas no se cierran solo porque la persona que las causó cambia. Él asintió. Aceptar el rechazo sin protestar. Fue una lección dolorosa, pero necesaria. Entonces se dio cuenta de que el perdón nunca se debe. Se ofrece libremente. Y a veces no se ofrece en absoluto. Y eso estaba bien. A través de estos humildes encuentros, Edward comenzó a comprender que la redención no se trataba de limpiar un nombre. Se trataba de vivir cada día con honestidad, incluso si el pasado nunca se olvida por completo. Mientras tanto, Edward comenzó a involucrarse más profundamente con la vida del pueblo en Casima. Siempre había sido un príncipe por título, pero ahora quería ser un líder de verdad. Empezó a asistir a las reuniones con los ancianos, no solo para ser visto, sino para escuchar y aprender. Hacía preguntas. Recorrió los campos para comprender los desafíos que enfrentaban los agricultores. Se sentaba junto al río con los pescadores y ayudaba a arreglar las redes. Tomaba notas durante largas discusiones sobre los sistemas de agua y el almacenamiento de alimentos. La gente se mostró cautelosa al principio. Susurraban, preguntándose si este nuevo Edward era real o simplemente otra actuación. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, sus acciones eran constantes, aparecía una y otra vez. No lo delegaba todo. Participaba, se ensuciaba las manos y ofrecía ayuda de verdad. Poco a poco, la opinión que la aldea tenía de él empezó a cambiar. Ya no era solo el príncipe bien vestido y egocéntrico. Se estaba convirtiendo en alguien que preguntaba: ¿cómo puedo ayudar? Alguien que caminaba con ellos en lugar de por encima de ellos. Tiffany observaba esta transformación en silencio desde la barrera. Siempre había mantenido su corazón reservado, especialmente cuando se trataba de Edward. Mientras que las otras chicas antes se dejaban llevar por su encanto, ella se había resistido firmemente. Pero ahora las cosas eran diferentes. Empezó a notar los cambios, no solo en lo que hacía Edward, sino en su comportamiento. Ya no intentaba impresionarla. Ya no ofrecía regalos ni recitaba poesía. En cambio, vivía. De manera diferente, auténtica, y eso fue lo que la conmovió. Vio cómo se quedaba después de las reuniones del pueblo para ayudar a limpiar. Cómo escuchaba con atención incluso cuando otros lo interrumpían. Cómo había empezado a hablar no para ser escuchado, sino para contribuir. Estos momentos, tranquilos, silenciosos, suavizaron su visión de él. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Llegó el Festival de la Unidad. Una de las ocasiones más alegres del pueblo. Casima cobró vida con color, ritmo y espíritu comunitario. El cielo sobre Nigeria centelleaba mientras las hogueras iluminaban la noche, proyectando cálidas sombras sobre los rostros sonrientes de los aldeanos vestidos con sus mejores galas. Los tambores retumbaban en las colinas, los niños bailaban con las mejillas pintadas y los ancianos aplaudían con orgullo. Fue una noche de unidad, alegría y celebración de todo lo que el pueblo había soportado y logrado. Edward estaba allí, por supuesto, pero de pie humildemente al borde de la reunión, hablando en voz baja con un grupo de ancianos. Entonces comenzaron los murmullos. Tiffany caminaba hacia él. Llevaba un vestido de color índigo intenso adornado con patrones dorados que brillaban a la luz de la antorcha. Su presencia, serena y aplomada, llamaba la atención. Pero no fue su vestido ni su belleza lo que silenció a la multitud. Fue su propósito. Llegó hasta él. Por un momento, simplemente se miraron. Sin palabras, solo el eco de los tambores, el destello de la luz del fuego entre ellos. Entonces, con un gesto elegante y deliberado, Tiffany extendió la mano. Edward parpadeó sorprendido. Por un breve instante, dudó,
sin saber si estaba soñando. Pero cuando su dedo permaneció extendido, su mano se movió hacia la de ella. Ella la tomó. Los aldeanos jadearon en silencio. La observaron mientras lo conducía de la mano al centro de la celebración. Risas y música los rodeaban. Los tambores adquirieron un nuevo ritmo, más animado y vibrante. La gente se hizo a un lado para dejarlos pasar. Algunos incluso vitorearon. Este momento no necesitaba anuncio. Tiffany siempre había mantenido la distancia. Y ahora, delante de todos, había decidido caminar a su lado. Esta acción era significativa. Demostraba que estaba lista para reconocer públicamente los cambios que había visto en Edward bajo el hermoso cielo nocturno. Con innumerables estrellas brillando en el cielo y los sonidos de la celebración rodeándolos, Tiffany le habló a Edward en un momento lleno de sinceridad y silenciosa emoción. Le dijo con suavidad pero con firmeza: «Estoy orgullosa de en quien te estás convirtiendo». Reconoció el largo camino que había recorrido desde ser un príncipe orgulloso y desdeñoso hasta convertirse en un líder responsable, consciente de sí mismo y compasivo. Fue un momento crucial para ambos. Para Edward, escuchar estas palabras de Tiffany, la mujer que siempre había pasado por alto su título y encantó, que una vez se había resistido a él sin dudarlo, lo significó todo. Fue más que un simple elogio. Era la prueba de que sus esfuerzos por cambiar no habían pasado desapercibidos. Fue el reconocimiento de la única persona que lo había desafiado a crecer. Para Tiffany, también marcó un punto de inflexión. Fue la primera vez que se permitió expresar abiertamente su admiración por Edward. Sus palabras no fueron impulsivas. Provenían de una profunda reflexión y una esperanza cautelosa. Había visto el cambio en él, no en grandes gestos ni discursos, sino en sus acciones, en su forma de escuchar, en su forma de servir a los demás y en cómo ya no necesitaba ser el centro de atención. Edward se había despojado de la arrogancia que una vez lo envolvió como un manto real. Ese orgullo, antes un escudo, antes un arma, había sido reemplazado por la humildad. Había aprendido a aceptar sus defectos, y más importante aún, a preocuparse por los demás más que por sí mismo. Ahora lideraba no desde un sentimiento de derecho, sino desde el sentido del deber. Esta transformación era lo que Tiffany había anhelado ver durante mucho tiempo. Desde el principio, creyó que Edward albergaba un hombre mejor, enterrado bajo el ego y las expectativas. Pero había esperado pacientemente, negándose a dejarse llevar solo por las palabras. Necesitaba ver un cambio real, consistente, honesto y sincero. Cuando Edward demostró que no solo había cambiado por ella, sino que realmente se había convertido en alguien que valoraba la compasión y la responsabilidad, ese fue el momento en que el corazón de Tiffany comenzó a cambiar. No fue una oleada de emoción, sino una suave apertura. Ya no estaba a la defensiva. Ella estaba lista para estar a su lado, no solo como amiga, sino quizás como algo más. La gente de Casima también lo notó. Los aldeanos habían observado a Edward con escepticismo, sacudiendo la cabeza ante su vanidad y distanciamiento, pero ahora celebraban no solo porque su príncipe había encontrado el amor, sino porque se había convertido en un hombre digno de admiración. Habían visto su transformación con sus propios ojos. Desde quien una vez pasó junto a ellos sin decir palabra hasta quien ahora se unía a su labor, escuchaba sus necesidades y compartía sus alegrías y penas. Esa noche, bajo el cielo de Nigeria, bailaron con renovada esperanza por el futuro de su aldea. La historia de Tiffany y Edward no era solo un relato romántico. Era un símbolo de crecimiento, sanación y propósito. Queridos oyentes, su historia no es simplemente el final de un cuento de hadas. Es un viaje compartido, basado en la confianza, la sabiduría y el respeto mutuo. Nos recuerda que el amor, cimentado en la verdad, tiene el poder de elevar a más de dos personas. Puede impulsar a toda una comunidad. Juntos, se comprometieron con el progreso y el bienestar de Casima. Edward, con su recién descubierta humildad y determinación, se convirtió no solo en un líder de sangre, sino también por méritos.
Tomó decisiones que beneficiaron a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Tiffany lo apoyó, no como una sombra, sino como una luz que lo guiaba. Su claridad, fortaleza y serena sabiduría la convirtieron en una voz confiable en el pueblo. No solo fue la confidente de Edward, sino un modelo a seguir para muchos, especialmente para las jóvenes que vieron en ella la gracia y la fuerza que se fusionaban. Sus vidas se convirtieron en un legado, uno que trascendió su romance. Su forma de vivir comenzó a enseñar a otros. Su relación marcó la vida de la aldea. Y generaciones después, el verdadero liderazgo no se trata de dominio. Se trata de compasión, humildad y servicio con propósito. Su historia nos enseña que nadie está incorregible. Incluso alguien como Edward, quien una vez trató a las personas como peldaños, pudo convertirse en alguien a quien otros admiraban. Y no fue magia. Fue trabajo duro, reflexión y la disposición a ser vulnerable. Nos recuerda el poder de las segundas oportunidades. El coraje que se necesita para cambiar y la fuerza que se encuentra en las asociaciones honestas. Al final, la historia de Tiffany y Edward se convirtió en un faro. Ya no se trataba solo de un príncipe y una joven sabia. Se convirtió en una lección, un símbolo, un recordatorio de que cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado, tiene el potencial de ser algo mejor para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Sus vidas son un testimonio de lo que significa vivir con propósito. Crecer no solo por amor, sino por un legado, elevarse no por elogios, sino por un propósito. Y así, el pueblo de Kazima prosperó no porque un príncipe se enamorara, sino porque dos personas decidieron recorrer juntos el camino de la transformación. Gracias por ver la historia. Si te conmovió, deja un comentario compartiendo tus impresiones. Y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Que tengas un buen día.